videos anteriores vimos cómo crear hilos utilizando thread y utilizando runable, y pues trabajamos algunos ejemplos creando un cronómetro y creando una ventana de carga. Ahora vamos a ver por encima en qué consiste el tema de la sincronización de hilos, ¿sí? Si ese es el primer video que ves, te invito a consultar los videos anteriores como para que no te pierdas un poquito, ya que vamos a arrancar en este video de un hilo ya construido. Ahora, como introducción les cuento que la sincronización básicamente es hacer que nuestros hilos se entiendan, simplemente eso. Podemos indicarle al sistema que cuando termina la ejecución de un hilo, entonces el otro hilo que estaba en espera pueda arrancar a hacer sus procesos. Esto nos permite que ese proceso de un hilo a otro se haga de forma sincronizada y no de forma aleatoria como ya lo hemos venido trabajando. Listo, entonces inicialmente tenemos el mismo proyecto con el que hemos venido trabajando, ¿sí? De un hilo básico. Tenemos la clase de aplicación que se encarga de instanciar dos hilos, ¿sí? La forma simple, y pues simplemente ejecutarlos. Y tenemos la clase hilo ejemplo que está implementando de runable. Entonces vamos a trabajar directamente sobre este. Acá no tenemos nada raro, simplemente estamos creando nuestro hilo y el hilo tiene un tiempo de retardo de medio segundo. Entonces con ese medio segundo lo único que hace es que cuando lo ejecutamos se va a mostrar el proceso paso a paso. ¿Listo? Si quitamos entonces este tiempo de medio segundo, pongámoslo aquí 0 para que no tenga ningún tiempo de retardo, vamos a ver que se ejecuta automático y miremos entonces lo que ya hemos visto antes del orden aleatorio de la ejecución de este hilo, ¿sí? Acá el orden, si vamos a hacer digamos que la lectura como la programación estructurada, arrancando desde arriba hacia abajo, se supone que primero instanciamos el hilo 1, luego instanciamos el hilo 2 y ejecutamos el 1, luego el 2 y luego se ejecutaría este system.out, ¿sí? Pero si vamos a ver la consola, entonces en la consola se ejecuta, finaliza el proceso, el system.out, luego se ejecuta el hilo 2, luego el 1, miren que el 1 se ejecuta de ahí en adelante hasta finalizar y luego termina de finalizar el hilo 2, pero miren que el hilo 2 fue el primero que empezó de los dos hilos y luego pues ya finaliza el hilo 2. Si lo ejecutamos nuevamente, otra vez finalizó el proceso y ya cambia, ya se ejecutó el hilo 1, luego el hilo 2 y ya tenemos como un orden un poquito más aleatorio, ¿sí? Y cada vez que hagamos eso pues va a ejecutarse de una forma diferente. Esta ejecución aleatoria depende mucho del procesador que tengamos en el momento, ¿sí? Depende de nuestra máquina, no podemos controlarla así de buenas a primeras porque dependemos de los recursos de nuestra máquina. Acá tenemos dos hilos que son los que instanciamos y tenemos un tercer hilo que es el hilo propio del main, ¿listo? Entonces acá vemos pues cómo está la ejecución. Ahora, si lo que queremos hacer es poner un orden lógico a esta ejecución, ¿sí? Que no se haga de forma aleatoria, sino que primero se ejecute todo el hilo 1, luego todo el hilo 2 y por último finaliza el proceso del hilo interno pues del método main. Entonces para eso vamos a utilizar el método join. El método join es un método que nos va a permitir realizar ese proceso y que hace parte pues de la clase thread. Como nosotros estamos acá utilizando esta clase para crear nuestras instancias, pues vamos a poder hacer uso de él. Para que esto funcione, nos vamos a parar después del hilo que queremos que ejecute primero y vamos a poner el nombre del hilo punto join, ¿sí? Entonces acá vemos que el hilo tiene tres versiones: la versión sin parámetros, la versión sobrecargada con un parámetro y la versión con dos parámetros. Vamos a elegir esta. Tenemos el join y luego nos dice que debemos poner una excepción. Entonces acá vamos a agregar la excepción try-catch que nos va a generar una interrupted exception. Si ejecutamos el proceso así como está, entonces vamos a ver que primero se está ejecutando todo el hilo 1, luego finaliza ese hilo 1 y después ya de ahí en adelante de forma aleatoria. Cada vez que lo hagamos, siempre vamos a tener primero el hilo 1. ¿Por qué? Porque le pusimos un join. Si vamos a poner el hilo 2 con un join, entonces se haría exactamente lo mismo. Podemos ya copiar todo este código, ponerlo acá y que cambie, que ya va a ser el hilo 2. Entonces acá lo ejecutamos y ya tenemos el proceso. Y de último, obviamente, se va a ejecutar el hilo del main. Si queremos hacer un poquito más limpio nuestro código, entonces en vez de tener esos try-catch acá, suponiendo que tengamos varios hilos, podemos poner acá la excepción, ¿sí? Por medio de un throws y llamar al interrupted exception y ya con esto no tendríamos necesidad del try-catch. Sería como para limpiarlo básicamente y que sea un poquito más fácil de entender.
Listo. Si ejecutamos, básicamente el proceso va a ser el mismo, ¿sí? Siempre se ejecuta primero el hilo 1 y luego el hilo 2. Y bueno, por encima de eso es como un ejemplo de lo que es la sincronización de los hilos en Java, que básicamente sería como darle esa prioridad dependiendo pues de lo que necesitemos. ¿Cuándo aplicar la sincronización? Pues cuando tengamos varios hilos en ejecución y queramos definir un orden lógico para ese proceso. Supongamos que, bueno, pueden haber muchos contextos. Vamos a hacer un software para un banco y tenemos diferentes cuentas bancarias, pero esas cuentas bancarias realizan los procesos de consignaciones con un orden determinado, ¿sí? Por la prioridad de la cuenta o del tipo de usuario, debería realizarse ese registro o esa consignación antes que el resto de cuentas. Entonces ahí podríamos utilizar el join para frenar los hilos que realicen ciertos procesos para que dependan solamente de unos principales. También aquí tenemos que tener en cuenta que hay un concepto que se llama el synchronize, esta palabra reservada synchronize, que se puede poner en los métodos para indicarle al sistema que si hay algún tipo de hilo que quiera acceder a un método que sea synchronize, no va a poder hacerlo hasta que no garantice que ese método está libre, ¿sí? Es decir, tengo un proceso X que está ejecutando. Hay varios hilos que pueden ejecutar ese mismo proceso. Entonces, cuando un hilo intenta acceder a un método que está en synchronize, el primero verifica que ningún otro hilo está accediendo a él, ¿sí? Que ningún otro hilo lo tenga ocupado. Si garantizamos que el hilo está libre, que el método está libre, entonces ese hilo va a poder acceder. Listo, es una palabrita reservada que nos va a facilitar mucho algunos procesos dentro de nuestro sistema. Pero pues sería algo que podemos ver más adelante. Entonces básicamente eso es lo que les quería mostrar. Espero que les haya servido y nos vemos en un próximo video tutorial. Si te gustó este video te invito a comentar, compartir, darle me gusta, suscribirte. Es simple, gratis y ayudas a que otros lo puedan ver.